el método práctico, pero solamente funcionaba para uno para reducir, al menos en ese caso, solo se reducía una variable nada más, ¿recuerdan? Sí, profesor. Listo. Y es más, nos quedamos haciendo una que ahí nos quedamos como media hora. Entonces, ya no seguí porque de ahí me quedé dormida. Terminé con ustedes y voy a dormir porque tenía sueño. Como les había dicho, me había quedado de amanecida ya. Hoy día, por ejemplo, también me he quedado de amanecida. Porque si les conté que les había hecho un trabajo con mi esposa, no con mi niña. Resulta que dice que no, que muy chiquita la caja, que le hago una caja más grande. Ay, Dios mío. Así que el martes no hemos estado todo el día. Vamos a ir al trabajo. No, hijita, le digo, ya fue. Y ayer ya he puesto a hacerle la noche contenido, claro. Me quedé de amanecida haciendo ese trabajo. Ay, Dios mío. Pero lo llegué a terminar. Así que ahora en clase me quedo seca dormida. Entonces, miren, acá nos quedamos viendo. Y como ustedes han observado, a menos en especial en este caso, si tenemos una... se me fue la palabra. Ya, un factor cuadrático irreductible todavía que se está repitiendo, nos sale varias constantes, en este caso 6 constantes para calcular, ¿cierto? Y se hace tedioso el desarrollo de ese ejercicio, más que todo para poder hallar las constantes. Miren, acá, como ustedes vieron ese día, teníamos que multiplicar, ¿cierto? Multiplicar, desarrollar este trinomio al cuadrado. De ahí multiplicar, aparte de desarrollar, multiplicar. Vieron ustedes el proceso que estuvimos haciendo, ¿cierto? Yo incluso lo guardé, si no me equivoco, chicos. Nos quedamos, wow. Si no me equivoco, lo he guardado. ¿Cuándo fue? El 19, ¿no? O el 20 fue. El 10 y 20. Aquí está. Sí, entonces todavía faltaba y es eso. O sea, al hacerlo con esta forma, lo que estamos llegando es a eliminar una constante. Ya no trabajar con 6 constantes, sino con 5 constantes. La B ya desapareció, ¿no? Porque ya reemplazamos su valor. Así que esa es la que desaparece. Pero en sí, de todas maneras, eliminando una constante que queda 5, que es mucho menos, de todas maneras ustedes han visto que el desarrollo va a ser tedioso, ¿cierto? Va a ser largo, extensivo y todo lo demás. Entonces, para que no sufran, pare de sufrir, hay también otro método, aparte que les enseñé el de puntos críticos, que el de puntos críticos, como ustedes han visto, funciona muy bien para el primer y segundo caso, pero funciona perfectamente, es rápido. Pero si se suscita ejercicios como de este tipo, ¿sí? Para que puedan ustedes calcular las constantes, ¿sí? Vamos a ver este otro caso. Bueno, no caso, sino que se podría decir que viene a ser otro método práctico, ¿sí? Ya un poquito más general, como nos dice aquí, ¿no? Es el método de Heaviside. ¿Cómo se pronuncia en inglés? No lo sé. En castellano, Heaviside. ¿Sí? Nos dice, el método de fracciones parciales requiere de mucha habilidad algebraica para plantear y resolver el sistema de ecuaciones lineales que se obtiene en el proceso. Para simplificar los cálculos, veamos, dice el método de Heaviside. ¿Sí? Entonces, justamente lo que hemos estado haciendo. Hay que tener bastante habilidad a esto para poder hacer rápido, al poder resolver
ecuaciones lineales que se presentan. ¿Sí? Ese sistema de ecuaciones que se presentan ahí, esto de aquí. Estas son ecuaciones lineales. Entonces me dice, ¿qué es lo que nos dice este método de Heaviside? ¿Sí? Que vamos a poder determinar, ¿sí? Que vamos a poder determinar los coeficientes, ¿sí? Que se presenten, pero de una forma más sencilla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, o sea, llegamos hasta esto de expresarlo en fracciones parciales. Miren, por ejemplo, aquí, en esta expresión, tenemos esta fracción total, x más 3. Estoy grabando, perdón, creo que no estoy grabando. Recording in progress. Bien. Ya está, disculpen entonces. Entonces, les decía, el método de Heaviside nos va a ayudar a eliminar todo este proceso engorroso de calcular las constantes, ¿no? Al menos cuando tenemos factores que se están repitiendo, y si son factores cuadráticos y reductibles, ¿no? Que ahí es un poquito lo más tedioso. Como ustedes habrán observado, para este de aquí lo hicimos con el método de los puntos críticos, ¿cierto? Y fue sencillo, no fue dificultoso. Aquí nos presentan esta otra forma, donde nos dice, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior caso de expresarlo en fracciones parciales, ¿sí? Es el mismo proceso. Aquí tengo esta expresión lineal que se está repitiendo, por lo tanto tengo el x más 1, tengo el x más 2 y el x más 2 al cuadrado, ¿cierto? Y arriba va a, b y c. Eso hicimos la clase anterior. Entonces, de ahí, ¿qué más vamos a hacer? Como dice aquí, vamos a multiplicar por el x más 1. ¿Por qué por el x más 1? ¿Sí? Porque aquí está, ¿sí? Para poder hallar el valor de la constante a, aquí está el x más 1. Entonces, su factor lineal de a. Entonces, multiplicamos por x más 1 a toda esta expresión, ¿sí? Y entonces, ¿qué queda al multiplicar por x más 1 a tal expresión? Se va a ir el x más 1, me va a quedar solo el x más 3 sobre el x más 2 todo elevado al cuadrado. Aquí se va a ir el x más 1, solo me va a quedar a, y toda esta expresión va a quedar multiplicada por el x más 1, ¿cierto? Sí, profe. Sí, maestra. Entonces, como bien nos dice aquí, esta expresión, ¿sí? Esta expresión que acabamos de obtener va a ser válida ¿para quién? Para valores que sean diferentes de menos 2. Porque si x vale menos 2, ya fue, ¿cierto? No va a existir ese resultado. Entonces me dice, esta expresión es válida para valores que sean diferentes de menos 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar en ese término por el que estamos multiplicando, ¿sí? A ver, vamos a ver si funciona. Listo, sí funciona. En este término que estamos multiplicando, así como hicimos con el método de puntos críticos, ya. Así como hicimos con el método de puntos críticos, el x más 1 lo igualamos a 0 para obtener, se podría decir su punto crítico que es menos 1, ¿sí? X igual a menos 1 que está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos este x menos 1 en nuestra expresión que nos quedó. Entonces, al evaluarlo en esa expresión, el x desaparece, ¿cierto? Menos 1 más 1 se hace 0, chao, desaparece todo. Y me quedaría solamente esta expresión. ¿Sí? Entonces, menos 1 más 3 sobre menos 1 más 2 al cuadrado. Esto se hace 1, perdón,
claro, 1 al cuadrado, ¿cierto? Sería 1 al cuadrado, 1, y acá sería menos 1 más 3, 2. 2 entre 1, 2. Ahí está. Entonces, como ustedes están observando, me salió al toque el valor de A. Y si se dan cuenta en sí, aquí es justo lo que les hice con el método de puntos críticos, ¿no? Porque se está tomando el punto crítico para A y, lógicamente, lo que habíamos dicho, ¿no? Van a ser eliminados para los otros constantes, ¿sí? Solamente me queda para el A. Cuando son diferentes, para el B, al tomar el B, se eliminan los otros. Si acá fuera diferente, tomo el C, se elimina el C y se tomó para el C y se eliminan las otras dos. Así que aquí, si se dan cuenta ustedes, es la misma forma que hicimos para el método de puntos críticos. ¿Sí se dan cuenta o no? Prácticamente es lo mismo. Hello, ¿sí lo entendieron? ¿Se perdieron? Sí, profe, sí. Es lo mismo, ¿sí? Listo. Ahora, lo mismo se va a hacer para el otro caso, ¿sí? Para el otro método, para el otro factor, para el x más 2. ¿Sí? Para el x más 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, mire, para ese factor, al multiplicar por toda la expresión, ahí van a ver que se elimina para este, me queda, para ese se va a eliminar, ¿sí? Y ve si se va a quedar multiplicado por un factor. Así que aquí al multiplicar a esta expresión, ¿sí?, por x más 2 al cuadrado, se elimina, me queda solo esto. Aquí no se va a eliminar, me va a quedar multiplicado, por eso aquí sí se va a eliminar una potencia y se queda la otra y. ¿Okay? Y acá sí se va a eliminar. Por eso que ustedes lo ven así, de esta manera. Okay, ahí está, ve. Para esta sensibilidad que está. Para esa expresión me quedó, para el A me quedó de esta manera, para el B, como les dije, se iba a eliminar una, me quedaba solo una, y para el C sí completamente se elimina. ¿Ok? Entonces igualito, para x menos 1 tiene que ser esta expresión válida, y voy a multiplicar, voy a evaluar en qué valor, en x menos 2, ¿sí? Por puntos críticos. Igualito, x más 2 igual a 0, x igual a menos 2. Por eso que me sale así, evalúo en menos 2 en la expresión, pudiendo yo obtener el valor de C, porque este chao se va, ¿sí? Se hace 0 y se hace 0. Y por eso que me sale que C vale 1. ¿Sí? Ahora, para la siguiente parte, ¿sí?, para el siguiente valor, vamos a hacer esto de aquí, que justo nos vamos a hacerlo con lo demás. Tenemos esta expresión, ¿sí? Tenemos esta expresión donde dividimos, ¿no?, con este factor, y ya no hay más factores para eliminar, ¿cierto? Porque aquí era un factor repetitivo, ¿recuerdan? Cuando hicimos el método de puntos críticos les dije, damos un valor, ¿sí? Damos un valor, cualquiera, reemplazamos los valores que ya tenemos y observaron que sale al toque. Esto no es difícil. Aquí, ¿qué me dice? Aquí me dice, no, en esta expresión donde multiplicaste aquí, lo que vamos a hacer es derivar. Derivar esa expresión, ¿sí? Derivamos toda esta expresión y después recién evaluamos. ¿Sí? Miren, así que miren, esta derivada es la derivada de este cociente. Este es un cociente y se deriva. La derivada de x más 3
es 1, ¿sí? Se multiplica por x más 3. Aquí lo voy a hacer para que lo puedan observar. Listo. Entonces tendría, derivada de esto es 1 por x más 1. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Medio. Medio que le falla a mi computadora. X más 1, perdón. De ahí menos la derivada de x más 1 por el de arriba, ¿cierto? Entonces es 1 por x más 1 sería menos x menos 3 sobre x más 1 al cuadrado, ¿cierto? Se va, chao, y me queda simplemente menos 2 sobre x más 1 elevado al cuadrado. ¿Sí o no? No sé qué es lo que está aquí. ¿Ok? Igual manera aquí se va a derivar como un cociente. El A lo puedo dejar a un costado, ¿sí? Lo puedo dejar a un costado y simplemente derivar aquí esta expresión. Aquí lo ven, aquí sí está el proceso. La derivada de esto baja 2a por x más 1, ¿sí? Por x más 2, por la derivada de la base que sigue siendo 1, por el denominador x más 1, allí está. De ahí menos, ¿sí? Esto se coloca por la derivada de esto que sería 1, así que ahí está b, a por x más 2 elevado al cuadrado, sobre x más 1 elevado al cuadrado. Y listo. La derivada de esto viene a ser 1 por b y la derivada constante es 0. Entonces, aquí está su derivada de esta expresión. ¿Sí? Ahora, una vez derivado que se está haciendo, se está evaluando otra vez en el punto menos 2. ¿Sí? Así como evaluamos aquí para el C, lo mismo para calcular B. ¿Sí? Entonces, al evaluarlo en menos 2, se va a obtener que B que B vale menos 2. Entonces, aquí, miren, menos 2, esto va a desaparecer. Menos 2, esto va a desaparecer. Así que, chao, se fueron, 0 me quedó. Y aquí, al evaluarlo con menos 2 más 1, menos 1 al cuadrado, me queda el menos 2. ¿Sí? Entonces, miren, al toque, ahí B igual a menos 2. ¿Cuál sería el inconveniente para ustedes? Tener que derivar, ¿no? La expresión. Sí, porque este ejercicio que se les está presentando es el segundo caso. ¿Sí? Entonces, como ustedes observarán, no es difícil aquí calcular el B, ¿sí? Una vez derivado. Entonces, lo tardío, o como les dije, lo extenso sería para ustedes tener que hallar esa derivada de polinomios. Si ya manejan polinomios, al toque. Y por lo tanto, miren, ya se halló las constantes A, C y B. Entonces, por eso que toda esa expresión ya se puede escribir de esta manera. ¿Sí? Comparándolo con el método de puntos críticos, ¿cuál sería más rápido? Profesor. ¿Este sería más rápido que el del método de puntos críticos? El del punto crítico no, que sería más rápido. Más rápido que puntos críticos. Sí, pero supongo que usted va a dejar problemas con este método específicamente de repente. No necesariamente. Mejor entonces. Yo personalmente siempre ya les enseño los métodos y entonces ya queda a ustedes a su criterio cuál les parece más sencillo para que utilicen. No pido un método específico para que desarrollen los integrales.
Se trata de que lo hagan mucho más sencillo que mucho más tedioso. Personalmente a mí me gusta hacerlo más sencillo que más tedioso. No me gusta que lo hagan muy tedioso los ejercicios. El ciclo pasado tuve un alumno de cálculo diferencial. No. Así es de la otra universidad, que también está enseñando cálculo integral. Bueno, ahí como matemática 2. Ay, pero me hacían sus ejercicios recontra engorrosos. Cuando yo les hacía ver, chicos, profesores, ¿cómo les decía? Ya, les ponía a hacer. Mira, voy a desarrollar el ejercicio en la pizarra. Les empezaba en la pizarra a hacer el ejercicio. Los ejercicios que se había tomado en su evaluación. Ese profesor, usted lo ha hecho, pero en una hoja, y yo lo he hecho en 5 hojas. Y cierto, cuando revisé ese examen, wow, se va, pero así, bien extenso. Y de verdad que eso, para mí, demora en corregir. Para ustedes demoran en hacerlo, se toma mucho más tiempo. Por eso que la práctica ayuda a qué cosa, a que vayas chequeando, evaluando qué métodos puedes utilizar de tal manera que te vayan saliendo mucho más rápido. De verdad, sí, chicos, con la práctica lo van a hacer, porque si no, se van a ir por las ramas para poder llegar a donde quieran. Sí llegaba al resultado, sí, pero se demoraba un montón. Y de ahí dice, pero ese fue el ejercicio más feo. Y ya cuando lo ven en desarrollo, dice, ¿y usted lo aceptó qué? Por la práctica. ¿Sí? Por la práctica, y como les dije, no me gusta hacer tan tedioso el ejercicio. Ahora, ¿por qué les estoy explicando este método? Porque como ven ustedes, algunos han coincidido con dicen, el método de puntos críticos es mucho más fácil que este método para el segundo caso. Para el primer caso es fácil. Para el segundo caso me resulta mucho más fácil el otro método que ya les expliqué. ¿Para dónde me va a ayudar este método? Me va a ayudar para los factores cuadráticos irreductibles. Cuando tenga este tipo de aquí, para esto, ahí me va a ayudar. Ahí sí bienvenido ese método. Ya lo van a ver. ¿Sí? Así profesora, dime. Y sí o sí tenemos que derivar acá en este método, ¿no? O sea, para allá. Exactamente, sí. Vamos a tener que ya derivar. Pero de verdad que resulta mucho más sencillo hacer eso que hacer esto. Ahí sí, 100%. Ahí sí voy a estar 100% de acuerdo que es mucho más sencillo hacerlo con ese método que acabo de explicar. Profesora, ¿me puede repetir en qué nos va a ayudar, dijo, este método? En el tercer y cuarto caso. O sea, cuando tenemos así, de este tipo, ¿recuerda que nos quedamos viendo así de esto? En el cuarto caso, donde tenemos que desarrollar este tipo de ejercicios. ¿Sí? Para esos ejercicios nos va a ayudar. Al menos en el tercer y cuarto caso, que se nos viene más, con más constante, ¿no? Para ella. Entonces vamos a ver, seguimos aquí. Ya. Entonces, para explicar los factores no repetidos, porque ya están, ¿sí? Al menos como les dije, ya les explico cómo se halla acá para los factores lineales no repetidos. Aquí ya están generalizando. Entonces, les recomiendo que lo hagan con el método de puntos críticos, que es lo más sencillo, es mucho más rápido. O sea, este método es parecido al de puntos críticos para los factores lineales no repetidos, pero demora un poquito más en escribir. Prefiero hacerlo con puntos críticos. Sale mucho más rápido. ¿Sí? Los factores lineales repetidos que les acabo de decir que lo que tienen que hacer una derivada. ¿Sí? Derivar allí. Sí,
¿sí? Y cuando evaluamos, lo que estamos haciendo es calculando el límite, ¿sí? Aquí, al evaluar en el punto, como me está indicando, evaluando en x igual a menos 2, lo que estamos haciendo, ¿qué cosa es? Calculando el límite de esa expresión. ¿Sí? Estamos aplicando límite. Límite. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está aquí. Para los factores lineales repetidos. Lo que se está calculando es el límite de la derivada de la expresión que me da. Entonces, no quiero que se mareen con toda esta cosa que está aquí, simplemente que me hayan entendido cómo se desarrolló ahí. ¿Sí? Y no ahí ya con eso se marea. Ya, esto lo voy a dejar ya porque ya les enseñé cómo hacerlo. Como les dije, es sencillo ahí. Lo hacen con la otra forma, ¿ya? Vamos a... Quiero que vean para el otro caso. Aquí. Si ustedes observan, este integral, ¿sí? Es para el para el tercer caso. ¿Sí? Tengo factores lineales que se están repitiendo y tengo un factor cuadrático irreductible. Entonces ya estoy en el tercer caso. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo se da aquí con el método de Heaviside? Entonces, vamos a hacer igual que el otro, escribirlo en fracciones parciales, ¿sí? Tal como lo sabemos, ¿sí? Con potencia 1 y llego hasta la potencia 2, ¿sí? Pero aquí recuerden que nosotros hemos hecho en el método en el tercer caso, les hice así, ¿no? Esta expresión en el tercer caso les escribí así, a sobre x menos 4 más b sobre x menos 4 al cuadrado más x al cuadrado más 1 y acá sería cx más d. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? A ver, recuerden. Ah, sí, profesora, sí. Bueno. Ese es para el tercer caso, ¿cierto? Porque esto no lo puedo reducir más. Pero, aquí viene el pero. Pero con el método de Heaviside, ¿qué me dice? Si es que tiene factores cuadráticos irreductibles, igualito conviértelo a factores lineales. Pero no me sale reales, no importa. Aquí me van a salir complejos. ¿Sí? Me van a salir números complejos. Entonces, no importa. Entonces, esta expresión, x al cuadrado más 1, ¿sí? Se está convirtiendo en x menos y por x más y. Esto es x al cuadrado menos y al cuadrado ¿sí? Y esto, y no sé si saben que es la raíz de menos 1. Por lo tanto, el y al cuadrado es menos 1. Y como esto es menos 1 por menos, me saldría allí el x cuadrado más 1, ¿sí? Para que vean que esta expresión es correcta, la factorización de esto de aquí. ¿Sí me entendieron? Sí, maestra. Listo. Entonces, vuelvo a repetir, lo que se está haciendo aquí, que este factor cuadrático irreductible de todas maneras expresar en términos lineales, pero no importa con complejos, ¿sí? Entonces ya no tendría así de esta manera,
Sí, no voy a tener, miren, solamente C y D, ya no X. ¿Sí? Se observa la diferencia entre el tercer caso como lo hemos hecho, normal, de esta forma con el método de herbicida. Todos están solo en constantes y aquí todos son lineales. ¿Ok? Entonces, ¿qué más hacemos allí? Como les decía, lo que queremos calcular son las constantes, ¿cierto? A, B, C, D. Tenemos que calcular eso. Una vez calculado eso, las integrales después salen rápido, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Lo primero, vamos a seguir, ¿sí?, lo que nos indica allí. Un toque. Aquí. Quiero que observen aquí esta expresión, ¿sí? Para que este es el que no me quiere funcionar. Entonces quería cerrarlo y volverlo a abrir, pero no quiere. A ver, un ratito lo copié aquí, tal vez acá sí pueda hacerlo. Un toque, ya quiero ver. A ver, aquí. Ya, chévere, acá sí me funciona. Entonces, aquí está eso. Aquí lo voy a colocar en un X más 5 como para que no vayan a decir, profesor, ese X se elimina porque sí se podría eliminar. Así que esto quería aumentarle, ¿ya? El grosor. Pero está bien lento. Listo. Ya. Ahora, entonces, aquí les voy a explicar el método de herbicida cuando tengo expresiones irreductibles. ¿Ok? Justo miren, aquí tengo X más 5 sobre X por X menos 1 por X menos 3 elevado al cuadrado. Tengo un factor lineal que se está repitiendo. Y X al cuadrado más 4, tengo un factor cuadrático irreductible. ¿Ok? Así que este es un ejemplo del tercer caso, ¿ok? Tal como lo estamos viendo aquí también. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular todas esas constantes que aparecen ahí para cada uno de ellos? Para X menos 1, para X menos 3, que es C, y X menos 3, recuerdan al cuadrado, es D, ¿sí? Y esto que viene a ser, como ya les expliqué, convertirlo en factores cuadráticos, en factores lineales, no importa con complejos, ¿sí? Así que este 4 se convierte como en 2i, ¿sí? 2i por 2i con menos y más, ¿sí? Diferencia de cuadrados. ¿Sí? Parecido al que acabamos de ver con el más 1. ¿Sí? Entonces, mire, son 6 constantes que vamos a calcular allí. Entonces, ¿cómo se hace? La forma práctica, para que no se enreden con todo lo que está allí, es, como le decía, ¿no? Vamos a multiplicar, ¿sí? Vamos a multiplicar por el X a toda la expresión, ¿cierto? Estábamos diciendo, de tal manera que aquí ahí lo que me va a quedar simplemente es el A solito, que está allí. Entonces, A va a ser igual a ¿quién? Solamente a lo que me va a quedar de toda esta expresión, porque al multiplicarlo por X, todos van a desaparecer esos de aquí.
Voy a multiplicar por X, es 0, 0, 0, 0, 0. Todo eso es en 0 y solamente me va a quedar el A. Entonces, A va a ser igual a ¿quién? ¿Sí? Va a ser igual a esta expresión, al X más 5, y esto lógicamente al multiplicarle por X también desaparece este X, ¿cierto? Y solamente me queda toda esta expresión. Lo que hemos hecho ahora en la primera parte, ¿sí? Desaparece este X y me queda toda esta expresión que ustedes están observando. ¿Sí o no? No, sí. Y lo evaluamos en 0. Y como le dije, el evaluar en 0, ¿qué significa? Que estamos calculando su límite. Por eso que allí lo expresan como un límite. ¿Sí? Para no escribir todo eso que allí está escrito que decía. Evaluando en X igual a 2, así, escribiendo todo eso para evitar eso. Entonces, la forma simplificada de escribir eso, de las evaluaciones y todo eso, es con la palabra límite. Y eso es lo que está aquí. Entonces, lo que estamos haciendo es hallando el límite cuando X tiende a 0. ¿Ok? Ese es lo de la evaluación, es el límite. Lo mismo hacemos para B. ¿Sí? Lo mismo hacemos para B. Ojo, si se dan cuenta, son factores que no se están repitiendo. ¿Sí? Tanto el A y el B. Listo. Igualito. ¿Qué se hacía en el otro? Se multiplica por X a la menos 1 toda la expresión, ¿cierto? ¿Recuerdan? Entonces, multiplicar por el X a la menos 1 la expresión, el X menos 1 va a desaparecer. Y por eso que aquí ya no lo coloqué. ¿Sí? Para que puedan ver que se está desapareciendo. Me queda solamente esta expresión y abajo me queda X por X menos 3 al cuadrado por X al cuadrado más 4. ¿Sí? Ahora, en esta parte, como estoy multiplicando por X menos 1, y lo evalúo en X menos 1, ¿sí? Entonces esto va a desaparecer, si hace 0, si hace 0, 0, 0 y 0. ¿Sí? Y solamente me va a quedar aquí, como es X menos 1, chao, se va y solamente me queda B. Por eso que aquí está el B. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Calculando el valor de B, ¿sí? Mediante el límite de esta expresión. Entonces, para hacer el cuento corto, ¿sí? De cada constante que voy a ir hallando, que no sean que se repitan, ¿sí? Vamos a hacer eso siempre para no tener que ser, voy a multiplicar y todo eso al toque nada más. Por ejemplo, el E. ¿Cómo vamos a calcular? Esto no, porque sí se repite. El C y el E ahí se repite, ¿no? El E, ¿cómo calculo el E? ¿Sí? Hallando el límite de esta expresión, pero menos ese valor, donde X vale, entonces, en este caso sería cuando X tiende a 2i. Cuando X tiende a 2i, entonces ese lo desaparezco. ¿Sí? Este de aquí. Y simplemente me va a quedar X más 5 sobre X, miren, vayan viendo, X menos 1, el X menos 3 al cuadrado, y como lo estoy quitando esto, me quedaría X más 2i. ¿Ven? ¿Se ve el que estoy quitando? Hello. ¿Sí me entendieron o ya volaron? Hasta aquí, hasta ese que les estoy explicando de ley. ¿Sí lo entendieron? Hello, ¿están allí o ya se durmieron? Estos tres les he explicado. ¿Me entendieron? ¿Volaron? Siga, profe, siga. Eso quiere decir que se perdieron. No, está bien, continúe. Ya. Ok. Y miren, igualito para calcular el F.
¿sí? Para calcular f, entonces voy a tener que eliminar este término, el x igual a menos 2i, ¿sí? Cuando x tiende a menos 2i, ahí está, ¿sí? F va a ser igual al límite cuando x tiende a menos 2i de toda esta expresión, pero quitándole ese término, ¿sí? Entonces, miren, ahí está x más 5 y copio esto y esto. Y de esta parte tengo que, les dije, eliminar este término que solamente me quedaría x menos 2i. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, simplemente después lo que hago es reemplazar, ¿no? Evaluar, como está diciendo allí. ¿Sí? Al evaluarlo, mire, cuando evalúo en 0, esto se hace 0, 0, 0 y 0. ¿Cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer? Entonces aquí voy a tener arriba 5. No sé qué pasó. Ya está. 5. 5 sobre menos 36, creo. No sé. A ver. 0 me queda 4. Aquí me queda 9. Y aquí es 1. 36. Tienes razón. Ahí está. Aquí, cuando x tiende a 1, aquí voy a tener 6. Y aquí voy a tener, esto es 1. Aquí me queda 2 cuadrado 4. Y aquí tendría 1 más 5. ¿Cierto? Por lo tanto sería 20. Y que equivale a decir a 3 décimos. ¿Sí o no? No sé. Profesora, es 5 sobre menos 36. En la A. Claro, 5 sobre 36. Negativa, profesora. Le falta el menos. Sí, tienes razón. Ya lo vi. Tienes razón. Ya está. Listo, eso todavía. Y aquí. Aquí entonces sería, como es x2i, sería 5, o escribir así, 5 más 2i. ¿Cierto? Ya está. Y abajo sería 2i, y que multiplica a 2i menos 1, ¿sí? 2i menos 1, y en el otro tendría 2i menos 3 elevado al cuadrado. Ahora, aquí tendrían que desarrollar, ¿sí?, toda esta multiplicación para que les pueda quedar el término mucho más corto, más simple. O si no, ¿sí?, dejarlo de esa manera. ¿Sí? No habría problema que lo dejen de esa manera expresado. ¿Ok? Pero como ustedes observarán, ya todos son constantes, ¿sí? Pero este término aquí, por ejemplo, me va a salir un término hacia una parte real y una parte imaginaria, y es más, todo eso también se puede seguir simplificando. Pero no hay problema, lo pueden dejar como les digo allí, ¿sí? Aquí vamos a tener 5 menos 2i, y aquí voy a tener menos 2i, que multiplica a menos 2i menos 1, y que multiplica a menos 2i menos 3 elevado al cuadrado. Listo. Sí, entonces hasta ahí se dan cuenta que hemos hallado A, B, E y F.
¿sí? Son donde tengo los factores lineales que no se repiten, ¿sí? Aquí tengo los factores lineales que vienen de esta repetición, ¿cierto? Del x menos 3 elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a calcular ahí? Ahí ya es un poquito diferente. Igual que en el otro que había, ¿no? De la repetición que hay que hallar la derivada, igualito es acá. ¿Sí? Entonces, aquí donde se está repitiendo, ¿sí? Donde se está repitiendo con la máxima potencia, ¿sí? Ese es el que se repite. Con el de la máxima potencia lo van a hallar, chicos, tal y como se hace aquí, ¿sí? Se va a multiplicar por x menos 3 todo elevado al cuadrado y van a ver que desaparece este término. Solamente me queda el x más 5, el x por el x menos 1 por el x al cuadrado más 4. Desaparece el cuadrático, el x menos 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Y entonces aquí se hace 0, 0, 0, aquí me queda simplemente d y ya está, aquí también es 0 y 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? Es d igual al límite cuando x tiende a 3 de toda esta expresión. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, el de mayor potencia, ¿sí? Del factor que se está repitiendo, ¿sí? El de mayor potencia, ese se hace lo mismo que en el otro, ¿no? Desaparece ese término cuadrático, ese factor lineal, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? Y se calcula el límite de esa expresión. Por lo tanto, allí voy a tener 8 arriba y abajo voy a tener 3, ¿sí? Por 2, por 9 más 4, 13, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Sí, profe, sí. 4 aquí y aquí tendríamos 39, creo. No, es 6 por 13, profe. No, estoy simplificando. Ah, ya, sí, sí. Está bien. Ya está. Entonces, de esta manera calculamos el D, ¿sí? Tal como lo hemos hecho con nosotros, con el factor que se repite de la mayor potencia. ¿Qué hacemos con nosotras? Con los de menor potencia. Entonces, allí vamos a ir calculando sus derivadas, ¿sí? Recuerdan que vimos ahí uno que se calculaba con derivada así. Entonces, este que está con potencia 1, ¿sí? A ese le vamos a calcular su derivada. ¿Recuerdan que hicimos así en el ejercicio anterior? Entonces, eso es lo que estamos hallando. La derivada de esta expresión. ¿Sí? Vamos allá con la derivada de esta expresión. ¿Sí? Para evitar todo el método que viene ahí, simplemente es rápido hallar la derivada de esta expresión. Nada más. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el límite, que es la evaluación, el límite de la derivada de esta expresión. ¿Y por qué con x3? Porque ese es el valor que tiene, pues, ¿no? Allí. Entonces, cuando x tiende a 3, su derivada de esto queda de esta manera. ¿Sí? Aquí. Si se dan cuenta, aquí está derivada de toda esa expresión, ¿sí? Derivada con respecto a x. ¿Sí lo observan, cierto? Sí, profe, sí. Ya está. Si se dan cuenta, está bien lento esto, no sé por qué. Bueno. Aquí, chicos, si ustedes si dicen, voy a hacer la derivada de una fracción o la derivada de un cociente tienen allí. Y para que hagan aquí, porque vamos a tener que derivar, se les va a hacer un poquito complicado de esa manera. Sí, para que hagan, no sé, 2, 3. Entonces la recomendación
creo que sería que lo multipliquen. Ahora la multiplicación creo que se va a salir mucho más rápido. Aquí tendría, miren, x al cuadrado menos 1, ¿cierto? Perdón, menos x. Por x al cuadrado más 4. Entonces tendría x a la cuarta, ¿sí? Más 4x cuadrado menos x cubo menos 4x. ¿Sí? Así. Entonces tendría esta expresión x a la cuarta más 4x cuadrado menos x cubo menos 4x. Y arriba x más 5. Allí. Entonces ahí creo que sería mucho más rápido. Derivada de esto es 1 que multiplica a x a la cuarta más 4x al cuadrado menos x al cubo menos 4x. Y menos x más 5, ¿sí? Por la derivada de la expresión del denominador. Y que sería 4x cubo, ¿sí? Más 8x menos 3x cuadrado menos 4 sobre, si quieren ahí sí, en lugar de escribirlo aquí, lo pueden dejar aquí, elevado al cuadrado, x menos 1 elevado al cuadrado, y x al cuadrado más 4 elevado al cuadrado, más que todo para reemplazar, que se le va a hacer mucho más sencillo. Así estaría, así se quedaría su derivada. Pero solo que lo puedo multiplicar si quieren, pero recuerden que como vamos a calcularlo en límite, así que sería mucho más rápido hacer eso, ¿no? Límite c igual al límite de x tiende a 3 de toda esta expresión, porque ya calculé su derivada. No, esto no fue. Ya. Condense. Concluye. Oh. Pues, no lo va a jalar. Es lo malo de trabajar en el Word. No se copia todo. Bueno, es el límite de toda esa expresión. Yo que no quería copiar todo. X a la cuarta más 4x al cuadrado menos x al cubo menos 4x menos x menos 5 y que multiplica a 4x al cubo más 8x menos 3x cuadrado menos 4. X cuadrado x menos 1 x al cuadrado más 4. Ya está. Y calculamos C, ¿no? C, ¿quién viene a ser entonces? Evaluando tendríamos. Mire, se podría decir que esa sería la más larga de los ejercicios, ¿se dan cuenta? Pero no es tanto comparado con lo otro que habíamos hecho.
Ya está. Tendríamos 3 a la cuarta, ¿cierto? 3 a la cuarta, 81 de una vez ya le colocamos, ¿ya? 81. Más 3 al cuadrado, 9 por 4, 36. Menos 12, menos allí tendría 3 menos 5 menos 2. Con el menos es positivo, ¿cierto? Positivo 2. Y eso va a estar multiplicado por 3 al cubo, 27. 27 por 4. A ver, ustedes que son tromes. 108. 108, ¿cierto? Muy bien. 108 más 8 por 3 menos 9 por 3. Seguimos con el 27 y menos 4. Y abajo sería 9, 4, ¿sí? Y aquí sería 13 al cuadrado, ¿no? 13 al cuadrado, perdón, claro, 13 al cuadrado, que si no me equivoco son 169. Sí, no, sí, a ver, cheque. ¿169 al cuadrado? Ya está. ¿Sí o no? No sé. Sí, maestra. Muy bien, listo. A ver, entonces ahí, ¿cuánto sería? A ver, ustedes que son tromes, sumen 81 más 36 menos 12 más 2 por todo eso. Profesora, disculpe, me perdí. O sea, ¿por qué puso el menos 12? ¿De dónde el menos 12? Menos 12, ¿en dónde? Ahí al costado del 36 puso menos 12, ¿no? Ah, es que estoy reemplazando, estoy evaluando ya el límite. Ah, por eso. O sea, 81 sí entendí, 36 también, pero el menos 12, 4 por 3. 12. Pero, ¿y el X? Ah, me ha faltado este valor. Perdón. Ya. Me comí ese valor, ya tengo hambre, creo. Ya. Entonces sería 27, menos 27. Acá entonces me falta menos 27. Ya está. Menos 27, menos 12 y listo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ahí está. Aquí 2 y 1, 2, 3, 4, ahí está. Unos brutos. Pero yo pensé que me faltaba A ver, ¿cuánto sería esto? la teoría 2 horas. Antes era el bebé. Pero no sé si no tiene la práctica. Y esto no sé si horrible.
Listo, ¿lo sacaron cuánto es? Todavía. 70 entre 1521, profesor. Sí, maestra. Yo lo he sacado, 70 sobre. yo lo he sacado todavía que esto vale 280. Ok. Promedio final de bien. 6084. Ahora, para no hacer el 60/84 y hacer todo eso, porque aquí si también tenemos que sumar, todo eso lo pueden escribir así. 9 por 4 por 1, 6, 9. Y, por ejemplo, aquí puedo sacar cuarta y esto sería cuarta, 70. Y ahí sería lo que sus compañeros están diciendo. 70 sobre 9 por 169. Y que sería 1521. ¿Cuántos dijeron ustedes? ¿Así le salió? Sí, eso, profesor. Sí, maestra, está bien. Parece que escuché otro valor. Ajá. Listo. Sí, porque multiplicar todo eso y simplificar otra chamba, mejor ahí nomás. ¿Sí? Miren, ese sería el valor de C. Entonces, como ustedes observarán, allí ya no es tan complejo como en la otra parte para hallar las constantes, más que todo cuando son de factores cuadráticos irreductibles. Y como en ese caso que me sale que también hay factores lineales que se repiten. Y es más, también eso se puede aplicar para el cuarto caso donde tenemos factores cuadráticos no reductibles. Perdón, factores cuadráticos irreductibles. ¿Qué estoy hablando? Factores cuadráticos irreductibles. Está bien que se repiten. Entonces estaba hablando de más. ¿Lo entendieron, chicos? ¿Lo entendieron bien? Claro. Sí, maestra. Chévere. ¿Sí? Por eso que aquí hay otro ejercicio, como le dije, hay otro ejemplo. Bueno, yo lo he hecho aquí con este ejemplo, pues estoy haciendo como se hace y aquí lo mismo se va a hacer. ¿Ok? Entonces, como ustedes podrán observar aquí, tengo los factores lineales en complejos, estos factores que se están repitiendo y listo. ¿Cómo se halla entonces? Como para el B se halla simplemente el límite, ¿sí? El límite de esta expresión, pero sin ese factor. ¿Sí? Entonces está toda esta expresión sobre el x cuadrado más 1. ¿No? Y listo. Para el A, ¿qué tenemos que hacer? Derivar. Primero derivar esto
derivar esto, ¿sí? Para poder calcularlo, ¿sí? También igualito poder calcular su límite. Entonces, si derivamos esta expresión, a ver, aquí lo hacemos. Le decía, si derivamos esta expresión, ojo que ahí va a desaparecer, ¿cierto? Desaparece, me queda solamente esta expresión arriba y me va a quedar solamente esta expresión. A ver, déjenme chequearlo. Sí, está bien. ¿Sí? En la derivada de esta expresión sin el término. ¿Ok? Déjenme chequearlo un ratito aquí. Ah, sí, yo pensé que lo había escrito mal allí. Está bien. Listo, entonces, como les decía, hay que derivar. Entonces, si derivamos esta expresión, ya, directo lo voy a escribir, 3x cuadrado, más 8x, más 2. Y que multiplica a x al cuadrado más 1. Menos sí, ay. Salud. X cubo más 4x cuadrado más 2x más 3 que multiplica a 2x. ¿Cierto? La derivada de esto sobre, ahí está, x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Listo. Y de eso, ya allí lo hallamos la derivada. Y de eso vamos a calcular su límite. Límite. Cuando x tiende a 4. Así que si que quieren, multiplican y para reducir la expresión, y si no, ahí nomás. Entonces, al multiplicarlo, a evaluarlo en 4, tendríamos 4 cuadrado, 16 por 4, 48 parece. Más 32. Todavía no. Más 2, todo multiplicado por 16, más 1 cuadrado, ¿no? Sí, está bien. 16 más 1, 17. ¿Okay? Menos, aquí tendríamos 4 al cubo, ¿sí? 4 al cubo, 64. Otra vez al cubo, 64. Más 4 por 2, 8. Más 3 por 8. Y todo abajo, 16 más 1, 17 al cuadrado.
Dios, ¿qué va a escribir? 17 al cuadrado. Listo. Entonces ya desarrollan ahí, pues, ¿no? Ponen de 40, 50, 82, ¿no? 82 por 17, ya ustedes son tromes multiplicando. 82 por 17 menos toda expresión, 128. 138, 139, ¿no? 139 por 8 sobre toda esa expresión, ya lo saca. A ver, verifiquen si sale justamente eso que está indicando ahí. La próxima clase, quiero decir, Sí sale, ¿cierto? ya, 282 sobre 289. ¿No? Así que sí sale ese resultado. Y acá que es mucho más rápido pues, para hacerlo, ¿no? los 4 de Ok. Entonces, miren, para los que no se repetían, para C y D, igualito, ¿no? Como les dije, es el límite cuando X tiende ahí de toda esta expresión, pero sin el menos X menos Y. Sin menos X menos Y. Y para allá del D igualito, ¿no? Eliminamos el X más Y. Sí, nos va a quedar X menos Y de toda esta expresión. Cuando X tiende a menos Y. Ahí está. cuando vas a calificar, ¿no? Listo. Y como les dije, ahí sí les va a quedar en términos de sumas y restas arriba y abajo y lo que sea. Si es que quieren lo simplifican. En ese caso, por ejemplo, si ustedes observan, si se ha simplificado la expresión. Sí. Como aquí tenemos que el C y el D están en esta forma, ¿sí? C sobre X menos Y con el C sobre X más Y. Aquí está. ¿Sí? Entonces, multiplicando esas expresiones, ¿sí? ¿No? Multiplicando todo eso y reemplazando los valores que tenemos aquí del C más D. ¿Sí? Reemplazando esos valores, entonces obtenemos esta expresión ya sin los Y. O sea, de todas maneras aquí, si arriba no lo hacemos esto, como les dije ahora acá, les dije no sé quién lo multiplica, si no, pero a la hora de hacer, ya de tomarlo en sí, el C con el D, entonces se van a eliminar. De todas maneras, ahí vamos a necesitar multiplicar, ¿no? Porque a las finales se llega a eliminar, se simplifican, ya no me aparece para nada el término complejo, se desaparece. Entonces te van a hacer un ¿Ok? de la práctica. Y por lo tanto, me queda la expresión, como se calculó ahí, A, B, y el C con el D, me queda toda esta parte. Y como les dije, ya uniéndolo va a desaparecer.
como no me ha llegado invitación. Y lógicamente esto para integrar es rápido, ¿sí? La función logaritmo. Esto de aquí es x menos 2, x menos 4, la menos 2, y que eso ya lo hemos hecho también es integral, ¿sí? Disminuyó en una unidad y por eso que me queda a la menos 1 y que pasa en el denominador, y pasa a estar en el denominador, y que aquí voy a tener, ¿sí?, dos partes. Lo divido esta expresión y la divido con esta expresión. Con esta expresión voy a tener aquí la función y arriba su derivada, por eso que le sale con logaritmo, y con esta expresión voy a tener el arco tangente, ¿sí? Porque son constantes, sale, y solo me queda el arco tangente. Que eso ya es sencillo. ¿Se entiende? Que tiene cuatro libros publicados. Hello. Sale, Vicente. A las 3. No. ¿Y tú qué vienes, Luis? ¿Están procesándolo todavía? Todo bien, profesora. Ok. ¿Preguntas, dudas? Entonces están listos para jugar. Digo, ¿están listos para jugar entonces ya? Sí. A ver, vamos a darles entonces un exercise para que jueguen. Ahora, ya queda criterio de ustedes si usan el método de Heaviside para calcular cuando tienen, como el caso 3 y 4, ¿sí? O lo hagan en la forma tradicional de las constantes, ¿sí? Personalmente lo veo que por acá, por este método, es mucho más sencillo. No sé, por esta pequeña parte donde tienen que multiplicar los... se me fue la palabra, los números complejos. Tal vez que se les haga ahí algo un poquito dificultoso, pero no es muy difícil ahí esa parte. Ok. Yo no creo que tengan aplicaciones relacionadas con su carrera, pero solamente yo les pido uno la semana 11 y otro la semana 14, 15 gramos. Y al final, entonces, el último ciclo de exponen. Lo exponen, pero de manera virtual, lo decía para que vean su video, que lo pongan en la Demasiado lento esto. Bueno. Un toque.